Vamos a continuar el segundo bloque. Ya están repuestos, así que vamos a entrar. Vamos a hablar ahora de imágenes de pozo. ¿Cuál es la tecnología disponible? Vamos a ser un poquitito más rápido. Dijimos que tenemos una tecnología Wireline y una tecnología LWD, o Logging While Drilling. La tecnología Wireline, como dice su nombre, es perfil con cable. Es lo más antiguo. Ustedes tiran cualquier herramienta con un cable hasta el fondo del pozo y la empiezan a levantar con una roldana, con una polea. Eso es la tecnología Wireline. Puede ser de resistividad-conductividad en dos ambientes, los lodos conductivos y los lodos no conductivos, ¿sí? Y son distintas marcas según las distintas empresas. Luego existe la resistividad simutal, basado en la tecnología del Laterologs. ¿Se acuerda que había una pregunta en el cuestionario que yo les decía, ¿cualquier curva puede ser transformada en imagen? Sí, por ejemplo, lo que hace el ARI es la resistividad del Laterolog la transforma en imagen. Es una resistividad profunda transformada en imagen. Y luego tenemos toda la suite de donde ya no son curvas eléctricas, no es la resistividad o conductividad de la roca lo que estamos midiendo, sino las diferencias de las propiedades mecánicas sónicas. Y ahí tenemos toda la suite de herramientas de imagen sónica. A ver. En el otro rincón tenemos la tecnología LWD, que es moderna, pero no tanto, que es la llamada Logging While Drilling, conocida como LWD. Y ya fíjense, imagen gamma ray, podemos tener 4 u 8 curvas azimutales. ¿Qué significa azimutal? Que están relacionadas, están orientadas respecto al norte y se transforman en imagen. Como las tenemos referidas al norte, las podemos interpretar y encontrar y ubicar esos planos respecto del norte. Luego tenemos las imágenes de densidad, son sensores azimutales de densidad, fíjense, ADN, AZD, ALD y LithoTrack según las empresas. Y luego las imágenes eléctricas o resistivas, que son las más parecidas a las nuestras, pero no tienen patines, tienen una cobertura de 360 grados. Entonces acá tengo fíjense, así lucen nuestras imágenes de cable o de memoria, las acústicas se ven así, y todo lo que es logging while drilling o adquisición mientras se perfora, lucen de esta manera. Fíjense la resolución que puede tener. Esta es una imagen de densidad. Son 4 o 6 curvas de densidad que se transforman en imagen y los oscuros tienen baja densidad, los claros alta densidad o al revés. Fíjense, acá tenemos una paleta de colores, es lo más importante, tener una buena paleta de colores que nos permitan diferenciar los colores, las densidades, altas densidades de bajas densidades. Pero lo que se puede interpretar es mucho más rudimentario que en el Star Trek, por ejemplo, que es la herramienta de Baker. Y esta es creo que es la de Kluber. Bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a ya ver cómo se adquiere y cuáles son los principios de medición. Vamos a imaginarnos que hasta ahora, hasta que yo les diga, son pozos verticales. Entonces, tenemos un voltaje constante, la emisión de un voltaje constante, una conexión por contacto con la pared del pozo, y esa electricidad que recorre una profundidad de hasta 5 centímetros a la formación, ¿sí? Y es recibida.
Entonces, lo que se obtiene del fondo del pozo a la superficie es lo que se llama la imagen de pozo resistiva. Este es un único patín, pero podemos tener hasta 8 patines, y cada uno de estos rectángulos que ustedes ven es lo que registra cada patín. Pero acá, en lugar de tener una única imagen o una única curva, vamos a tener un array de curvas, porque cada botón, cada patín, cada receptor tiene entre 28, entre 20 y 30 receptores. Entonces, eso es lo que hablamos de la redundancia. Tenemos mucha más información. Y si a esa información de baja resistividad y alta resistividad le ponemos un color distintivo y la podemos orientar respecto al norte, podemos interpretar las rocas como están en el subsuelo. Para que ustedes se imaginen que esto es como si pudiéramos tomar una foto panorámica de la pared del pozo en subsuelo. La llevamos a la superficie y la desplegamos. Eso es una imagen. En lodos conductivos, saben que ustedes que hay dos ambientes, los lodos conductivos y los lodos resistivos. Los lodos conductivos son los que son hechos en base a agua. El agua tiene electrodos y conduce la electricidad, mientras que los lodos no conductivos o son los lodos base aceite o base petróleo, donde el aceite o el petróleo no conducen electrolitos, ¿no? Entonces, todo lo que vean water-based mud es el lodo base agua, y OBM es el lodo base petróleo, oil-based mud. Entonces, seguimos. Vamos a ver las distintas herramientas. Esta es la de Weatherford, que tenemos dos modelos. Uno que lo llamamos estándar y uno que lo llamamos compacta. Lo que la diferencia es el tamaño de la herramienta y la tecnología más moderna. La compacta es una herramienta, es una tecnología mucho más moderna, más liviana y más manejable, y que funciona mejor para pozos horizontales y para pozos altamente desviados o que tengan problemas de calibre, ¿no? De estabilidad del pozo. Las estándar, que son estas, High Resolution Micromeasure, son estándar. Todas las otras del mercado son estándar, tienen el tamaño de un estándar. Solo Weatherford acá en Argentina tiene las llamadas compactas. Y bueno, Schlumberger tiene como una marca registrada. Tanto el FMI como el FMS son herramientas de resistividad que muchas veces en la industria, digo que es la marca registrada en el sentido de que uno habla de imagen de pozo y al petrolero le sale decir FMI, ¿sí? Halliburton tiene también dos versiones, la EMI y la XRMI, que es la más moderna. Pero los dos, o sea, todos estos son estándar. La única compacta es la de Weatherford. Y ya les voy a mostrar por qué se la llama compacta y a qué me refiero cuando es más pequeña y más manejable. Y el STAR es la imagen de la empresa Baker. Si ustedes se fijan, las tecnologías es prácticamente la misma. Nadie inventó la pólvora. Una vez que se definieron las primeras imágenes, lo que hacían las distintas empresas es usar la misma tecnología y modificarle algunas cosas, pero más o menos lo mismo. Por ejemplo, el FMI, el predecesor, es el FMS, que es Formation Microscanner, que eran 4 patines nada más. Y el FMI duplicó los patines como si fueran flaps, como si fueran
flaps los flaps de las alas de los aviones, ¿no? Que se abren. ¿Cuál es la ventaja? Un FMS de 4 pads puede bajar, mejor dicho, el FMI cerrado, sin los flaps, puede bajar en hoyos muy pequeños, y si el hoyo se hace grande, puede abrir los flaps, los pads, y duplicar el área de cobertura, ¿sí? Cuando ustedes vean que es un pad, ¿no? O un registro donde tiene una línea blanca en el medio, eso es un registro de Schlumberger. Por esto. Cada patín tiene un flap articulado de manera separada para obtener una mayor cobertura, y cada patín y cada flap tienen 24 sensores. Todos estos puntitos que se ven acá son los sensores. Entonces, si recordamos la primera diapositiva que les mostré, acá estaríamos en el caso donde tenemos para la misma profundidad un array de mediciones de resistividad. El STAR es una herramienta que tiene 6 patines, es muy robusta, suele cerrar, o sea, tiene ese diseño para que se cierre patín arriba, patín abajo, o cara arriba, cara abajo, para que se ajusten. Fíjense que tienen que tener un recorrido cerrada la herramienta. Recuerden que todos los registros teóricamente se hacen de abajo hacia arriba. O sea, hay una trayectoria donde la herramienta viaja cerrada, sin registrar, sostenida por el lodo o flotando en el lodo, y empieza a registrar de abajo hacia arriba. Entonces, cuanto más compacta y cerrada esté, menos se va a agarrar de las paredes del pozo, ¿no? Esto también es base agua y tiene un centralizador, que eso ya fue un gran avance. Con los pozos desviados, tener un centralizador, ustedes imagínense que por gravedad se empiezan a aplastar, en pozos desviados se empiezan a aplastar algunos pads y algunos brazos, y fue necesario esto que está acá abajo, que es el centralizador, abrir y mantener la herramienta centralizada. Quiere decir que no se abra más de un lado que del otro, o no se cierre de un lado por el otro, más de un lado que del otro. Este es un pad y estos son los botones, ¿no? Bien. La EMI y la XRMI, esta se diseñó para formaciones altamente resistidas, especialmente para carbonatos de Halliburton, y las microresistivas de Weatherford. Esta es una estándar, esta es lo que yo les hablaba, los HMI, 6 patines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que lo que queda gris es lo que no tenemos dato. Cuanto más chiquito sea eso, más cobertura tiene. Y lo que se llama compacta. Ninguna de estas herramientas puede ser manipulada por un hombre, tiene que ser manipulada por plumas, ¿sí? Fíjense, la compacta de Weatherford, esta foto, fíjense, lo puede manipular una persona. Este es un operario de talla normal, no es ni Clever Hulk ni nada, y este es el tamaño de la herramienta cerrada. ¿Ven cómo queda cerrada? Baja y luego empieza a levantarse por el cable. Tiene 8 patines, 8 brazos. Miren la cobertura que tiene. Y este es un pozo de 6,5. Piensen que estas herramientas fueron en su momento diseñadas para minería, para pozos muy delgados, muy finitos. Por eso originalmente había una línea de Weatherford que era la línea Slim, bien delgadas, para minería, y luego fueron adaptándose para la industria petrolera con las exigencias y reforzándose, ¿no? Y teniendo mayor resolución. Vamos al otro suite de herramientas. Cuando comenzamos con los no convencionales, cuando se comenzó con los lodos donde se tenía que preservar la estabilidad de un pozo, recuerden que
Los lodos base agua pueden hidratar las arcillas, que sean hidratables, pueden generar inestabilidad del pozo. Para evitar esos daños, se empezó a utilizar lodos de distintas composiciones, pero que el medio líquido, cambiaban el medio líquido. En lugar de agua, se empezó a usar aceite. Se le llama aceite, pero es petróleo, querosén. Entonces, con eso se evitaba que se hidraten las arcillas, que se formen grandes cavernas. Y hoy por hoy, Vaca Muerta prácticamente se perfora todo con lodos inversos, se llaman lodos inversos. Existen otros lodos de perforación que pueden ser hipersalinos, que se utilizan en zonas de vaporitas para sostener el KPS y evitar que se disuelvan. Como por ejemplo, hay regulaciones ambientales provincias que no permiten los lodos base de petróleo. Tienen que ser con lodos base agua, y para eso se diseñan lodos hipersalinos. Por ejemplo, en la zona de Mendoza hay zonas de yeso, de vaporitas, y eso lo sostiene bastante, porque con un lodo, si fueran base agua común, se produce la solubilidad de las evaporitas y la pérdida de sustento de la pared del pozo. En cambio, con un hipersalino se sostiene un poco porque se evita que se disuelvan las sales. Bueno, la de Weatherford es una de las últimas que llegó, del año 2014, que es un CMI, es como la anterior que vimos, compacta, pero que tiene unos cepillos, unos peines, unos cuchillos, perdón, unos cuchillos que raspan para tener mejor contacto. Luego la de Schlumberger es OVMI, es como un FMS, tiene solo 4 patines y muy delgados, y lo que tiene es que tiene poca cobertura. Fíjense cuánto queda sin registrar entre patín y patín. Esta llegó, fue en el año 2001. La de Halliburton son todas parecidas, ¿no? Lo único que cambia es que, por ejemplo, el COI, que es el COI, el llamado COI, al ser compacto, para pozos horizontales, corre mejor, ¿no? Corre con menos dificultad que estas herramientas. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Y la de Baker se llama Earth Imager, EI. Y llegó también al país en el año 2002. Son todas muy parecidas. Ya les digo, la única diferencia es la compacta por la manipulación, porque es más amigable. Bueno, esto es un poco lodos no conductivos. También se cierran cara arriba, cara abajo. Esto lo pueden ver en cualquier brochure, en cualquier página de las empresas. Así lucen las imágenes en lodos no conductivos. Fíjense lo que les decía, la distancia entre pad y pad, cómo se agranda, ¿sí? En el OVMI, porque tenemos cuatro bracitos solo. En cambio, en el Earth, que tenemos 6 brazos, pareciera que se ve mejor. De cualquier manera, se puede hacer una muy buena interpretación. ¿No? Todo depende del contraste que haya entre una capa y otra. Entonces, el intérprete la va a poder ver mejor. Acá, por ejemplo, puse hay una corona. No sé si ustedes saben lo que es un testigo corona. Es un testigo que se saca de la roca en el momento de la perforación, luego se extrae y se estudia. Realmente es lo único más parecido, de donde más podemos sacar información real, porque todo lo demás que nosotros veamos a través de un registro lo vamos a hacer telemétricamente, ¿no? Lo vamos a ver a distancia y a través de alguna propiedad física de la roca. Acá la vamos a ver, le podemos hacer cortes delgados, le podemos sacar porosidad, permeabilidad en laboratorio, vamos a ver cómo están las capas bien,
Acá están subhorizontales, acá están inclinadas, etcétera, etcétera. En lodos no conductivos tenemos el COI, que también es muy delgado, es liviano, y tiene 4 brazos arriba, 4 brazos abajo, y se puede correr, registrar en pozos de hasta 12 pulgadas, 1/4 de diámetro. Y ahora pasamos, por último, a ver las imágenes acústicas, ¿no? La imagen acústica se llama UMI, la de Ultrasonic Micro Imager, la de Weatherford. La de Schlumberger se llama UBI. La de Halliburton se llama CAST-B. Y la de Baker se llama Seville. Circumferential Borehole Imaging Low. La tecnología es prácticamente la misma, hasta se parecen todas. ¿Y cuál es la diferencia de una imagen resistiva? No tiene patines, va en el centro del hoyo. ¿Y cuál es también la diferencia? No tiene contacto. O sea que la señal acústica va y viene por el lodo y es muy, muy dependiente de la calidad del lodo y de los sólidos que tengan el lodo, ¿no? ¿Cómo se produce una imagen acústica? Tenemos un transductor rotativo que emite señales de ida y vuelta, mejor dicho, de ida, y rebotan en la pared del pozo y va rotando. El ida y vuelta de la señal, o sea, el pulso retorno, hace una cerrada helicoide a lo largo del pozo y nos da la sensación de que vamos a obtener una fotografía completa, sin patines. Nos da esa sensación de que vamos a tener información en los 360 grados del perímetro del pozo. Y así como la otra animación de la resistiva, de la herramienta resistiva, obteníamos una imagen con patines, acá vamos a tener una imagen completa los 360 grados, ¿sí? Donde, utilizando una buena paleta de colores, aparecen rasgos que el intérprete tiene que aprender a identificar. Primero identificar y luego interpretar. Entonces, las imágenes acústicas son imágenes completas 360 grados y tienen 2 parámetros de medición que son importantes para la interpretación. Por un lado, la impedancia acústica, que al ir y volver pierde amplitud, ¿sí? O pierde señal, pero producto del eco, no del ir y volver, ¿sí? De la pared del pozo. Eso se denomina impedancia acústica. Y el otro es el tiempo de tránsito acústico, donde la imagen representa el tiempo que toma la señal para viajar ida y vuelta a la pared del pozo. Es un delta T. Si nosotros, haciendo una medida de la velocidad del lodo, la data obtenida puede ser convertida en medidas de radios precisas. Yo les dije que no tenía patines, o sea que no podemos medir el diámetro, no podemos medir el calibre. Pero si nosotros conocemos las condiciones del lodo, podemos saber que espacio es igual a velocidad por tiempo, conocemos la velocidad, conocemos el tiempo, podemos saber el espacio. O sea que a partir de esa ecuación podemos obtener radios sintéticos, ¿no? A partir de esto. Y el delta T nos está indicando cuánto tarda en ir y volver la onda desde que sale del emisor hasta que llega al receptor. Y ese tiempo
que tarde, sí va a depender de cuán lejos está la pared del pozo. Es el tiempo que recorre ida y vuelta la onda desde que sale del emisor hasta que es recibida. Nuevamente, si nosotros le ponemos un buen color que nos diga que los mayores tiempos de tránsito los ponemos en negro o en gris oscuro y los menores tiempos de tránsito los ponemos en blanco o gris, vamos a ver que si esos puntos oscuros se alinean en una sinusoide que coincide con una que podemos ver en la impedancia acústica, posiblemente estemos en presencia de fracturas. Y de fracturas tipo abiertas. Este tipo de imágenes fueron diseñadas o aparecieron con el advenimiento de los reservorios fisurados o fracturados. Había una necesidad de, además de ver la estratigrafía, además de ver las planaridades, necesitábamos conocer cómo eran esas fracturas y caracterizarlas en si estaban abiertas o cerradas, al menos en la pared del pozo. De ahí es que surge esta tecnología que solamente la tenemos en cable, nosotros, acá en Argentina, y que acá en Argentina solamente hay estándar, o sea que son herramientas de gran porte, iguales en todas las empresas, y que en el caso de Weatherford no se pueden combinar en el mismo stream. ¿Por qué? Porque son dos tecnologías diferentes. La estándar con la compacta no se pueden combinar en la misma carrera. En cambio, el STAR, por ejemplo, originalmente el STAR de Baker, se surgió en los años 90 a partir de la necesidad de caracterizar las fracturas y se empezó a correr en forma simultánea la imagen acústica con la resistiva. Y de ahí sale su nombre STAR, que es Simultaneous Acoustic Resistivity Imager. Luego, Baker, viendo cómo sus hermanos competidores las corrían por separado, las empezó a correr por separado. Y de ahí que el STAR siguió su curso y sería equivalente al FMI, tomó el nombre de STAR, pero en realidad es resistiva solamente. Y cuando corren una acústica, corre un Seville, ¿sí? Se le llama Seville. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hoy antes de hacer el cuestionario. Hoy vimos fundamentos del perfil de buzamiento, herramientas que están en el mercado, ¿sí? Les hice un paneo para que se les vaya familiarizando los nombres, ¿sí? Que no es exclusivamente el FMI una imagen, hay un montón de otras versiones de otras empresas, pero desgraciadamente lo digo porque lo sufro. Schlumberger hizo un excelente trabajo de imposición de marca. Y cuando uno habla de imagen de pozo, te van a decir FMI. Pero no es la única. Este espacio lo aprovecho para mostrarles que existen otras imágenes, otras herramientas. Hicimos un repaso de los conceptos de rumbo y buzamiento y de declinación magnética. Hicimos un ejercicio de declinación magnética. Vimos cómo se computan los perfiles de buzamiento en forma automática, aunque siempre tiene que estar un intérprete atrás de eso. Siempre tiene que estar un intérprete revisando que la computación automática no esté dando cosas espurias, porque justamente ellos unen, la máquina une puntos, pero está en el ojo del intérprete que valide si esa correlación que hace automática la herramienta es correcta o no. Dimos algunos ejemplos teóricos y ejemplos reales. Los ejemplos teóricos es para que veamos cómo geométricamente se juega con
con la relación, intersección del plano natural con la pared del pozo, y vimos algunos ejemplos reales de perfil de buzamiento con el ejemplo del subandino. Luego pasamos a los principios físicos de las imágenes de pozo, con las tecnologías disponibles. Hablamos de las resistivas versus las acústicas, cuáles son las tecnologías disponibles de adquisición, las tecnologías de cable, las tecnologías de LWD. Dentro de las LWD, la manera de registrar no es cable, no es que a cada punto le llega, le vale, a cada metro que se levanta la herramienta, sino que se almacena la información en lo que se llaman memorias, ¿sí? Memories. Vimos imágenes resistivas en lodos conductivos o base agua, cuáles son todas las que se ven en el mercado. Hablamos del STAR, hablamos del SMI, del XRMI, de Halliburton, del FMI y FMS de Schlumberger. Y las imágenes resistivas en lodos base agua, base aceite, el COI, el OVMI, EARTH. Luego vimos cómo se generan las imágenes acústicas, cuáles son los principios de medición y cuáles son los parámetros que utiliza, de los cuales se vale el intérprete para definir fracturas abiertas o fracturas cerradas. Entonces, ahora vamos a volver a pensar. Vamos a ver, vamos a leer, vamos a tomarnos 5 minutitos para leer cuáles son para ver cuáles son este cuestionario de adquisición de perfiles de imagen, y vamos a pensar un poco las respuestas. Nos vamos a tomar 5 minutitos o 3 minutitos para leerlas. Bueno, ahora bien, estas son bastante más sencillas que las primeras. Pero es como para cerrar y repasar los conceptos que vimos. ¿Alguien quiere leer la primera, la número 1?
¿Elijo yo? Bueno, no, a ver quién. Ay, no tengo el... Marta, ¿quiere que lea? Dale, dale. 1. ¿Cuáles son las tecnologías disponibles para imágenes de pozo? Opción A, Wireland y LWD. Opción B, memoria y Wireland. Y C, todas las anteriores. Bien. ¿Alguien quiere contestar? Opción C. Bien. Es muy sencilla, pero es para que pensemos que hay otros nombres y otras... porque yo recién al final les comenté el tema de la memoria, ¿no? Wireline es lo que normalmente es una línea en las empresas de servicio. Wireline es todo lo que sea por cable. Es lo que yo les decía, bajamos una herramienta con un cable y la subimos con una roldana. LWD es Logging While Drilling, la imagen se va generando en el momento de la perforación, o sea que las dos opciones son válidas. Memory Wireline, les metí el concepto de memoria. ¿Qué significa? Lo que se llama de Wireline es que Wireline adquiere en tiempo real. ¿Qué significa? Que a medida que subimos 30 centímetros de cable, tenemos un dato. 30 centímetros de cable, un dato. Y eso el ingeniero lo va viendo a medida que se forma. Eso se llama tiempo real. Confiables también apoyarnos en un Wireline de más detalle. Ahora vamos a hablar del tema de confianza. En cambio, la memoria es un sistema de acumulación de datos, de guarda de datos, que va generando datos y las va guardando en memoria. Y cuando termina el perfilaje, las llevan a superficie y abren. O sea que el ingeniero ni nadie tiene idea de lo que está pasando. No es en tiempo real. La memoria acumula datos, acumula registro y recién la vamos a ver como caja cerrada cuando el ingeniero terminó de adquirir y la lleva a superficie. La lleva a superficie, digo abre, la procesa y ahí ve si adquirió. Vamos a ver cuál es confiable y cuál no confiable. Todas son confiables si funcionan bien, ¿sí? Todas son confiables si funcionan bien. El tema de la memoria es buenísimo si todo funciona, pero tenemos el riesgo de que llegue esa caja cerrada y abrimos y, oh sorpresa, no adquirió porque hubo una falla eléctrica. No se pueden imaginar la sensación que nos genera a nosotros cuando nos pasa eso, y nos ha pasado. ¿Con qué cara le explicamos a la operadora que no tenemos datos? ¿Cuál es la ventaja? Y que la memoria se puede, lo podemos hacer en LWD, que está perfilando. O sea, qué bárbaro, perfila y registra. ¿Qué mejor eso? Nos ahorramos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vamos obteniendo información mientras estamos haciendo el pozo. Ahora, ¿qué pasa si no la tenemos la información? Bueno, después viene Wireline y la corremos. Viene Wireline, ¿cuándo la corre en memoria? Según las tecnologías y los sistemas asistidos. Hay sistemas asistidos que se hacen en memoria. Que mañana vamos a ver lo que son los sistemas asistidos. Pero corremos el riesgo de que cuando funciona son fantásticas, pero cuando no sabemos, hasta puede haber sorpresas. Al principio, en el año, las memorias acá, bueno, cuando yo empecé a ver memorias, no, que por ahí estaban de antes,
¿Qué pasaba? Funcionaban, todo bien, teníamos registro. ¿Qué pasó con los pozos horizontales y superpozos que empezó a hacer YPF u otras empresas en Vaca Muerta? Eran pozos de 3.000, hoy hay pozos de 5.000 metros. Esas operaciones solamente para llegar a destino, para bajar la herramienta, pasan 24, 30 horas y otro tanto el registro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja la herramienta, cuando llega a destino, tiene que bajar con la memoria apagada, porque las memorias tienen una capacidad, un tiempo de uso, se agotan. Yo no puedo bajar hacer 5.000 metros de perfilaje con la memoria prendida y luego empezar a registrar, porque a lo mejor la memoria nos dura, las baterías no duran, eso, las baterías. Entonces se baja apagada la herramienta, pero se calcula unas 2, 3 horas antes de llegar a destino, se prende. Se dice que bajan dormidas, se prende la memoria para que se active la batería, se haga y empiece a registrar y le aguante la batería el tiempo de registro sacando. ¿Mm? Siempre se trata de registrar sacando. Entonces, con cable no podríamos hacer estos superpozos de 4.000 metros. El advenimiento de las memorias y de las baterías y de estas cuestiones asistidas nos permitió hacer pozos, perfilar pozos de 3.000, 4.000 metros. Entonces, ese es el concepto de memoria. Está relacionado con la forma de guardar el dato, que no es tiempo real, sino cuando termina el perfilaje, cuando despliegan todo, tiene que ser procesada y esa caja cerrada. Puede haber sorpresas, pero tiene esa ventaja de hoy la tecnología de estos pozos, superpozos y pozos muy difíciles, pozos en forma de S y todo, hay que hacerlos todos en memoria. El cable no se puede, con cable no se puede. Entonces, todas las anteriores. Axel, quedó respondida a tu pregunta. Dije, una consulta, ¿las memorias brindan imágenes confiables o es mejor apoyarnos en un Wordline de más detalle? Esa es nosotros a veces tenemos que hacer cable. Cable es más económico, pero tiene que ser un pozo sencillo. Si vos tenés un pozo en S, un pozo horizontal, tiene que ir a memoria. Porque cable, la tracción del cable ya es complicada. Bueno, ahora leo yo la segunda y es como para que la piensen. Si tenemos que discriminar fracturas abiertas de fracturas cerradas, ¿qué tipo de herramienta de imagen vamos a utilizar y por qué? ¿Qué herramienta les parece? O sea, fracturas podemos con cualquier herramienta, resistiva o acústica. Ahora, saber si son abiertas o cerradas, se necesitan otros. A veces la resistiva no nos indica si es abierta o cerrada. A ver, alguien está escribiendo. Imágenes acústicas. Muy bien, Agustina. Las acústicas, como dijimos, tienen unos parámetros que leen y que registran, que nos están indicando cómo es la rugosidad de la pared del pozo, cuán lejos está esa pared del pozo, y al estar más lejos estamos infiriendo que esa fractura está abierta. Si cambia la impedancia acústica y nos genera un sinusoide, ¿sí?, alineado los puntos en una acústica, podemos inferir que esa imagen, esa fractura natural, está más cerca de ser abierta que de ser cerrada.
por lo menos en la pared del pozo. Hoy por hoy no se habla mucho de fracturas abiertas y fracturas cerradas. Es un concepto que impuso Baker fundamentalmente, o Western en su momento, porque después se transformó en Baker, cuando empezó a usar el STAR, sea simultáneo con el SEVIL. Entonces decía, con la resistiva, con el STAR, diseño la fractura. Y con el SEVIL, digo si es abierta o cerrada. Porque en ese momento eran los únicos que las corrían simultáneo. Luego se empezaron a correr por separado y hoy prácticamente no se usa el concepto de abierta o cerrada porque solamente nos está dando qué es lo que pasa en la pared del pozo. ¿No? Ya unos centímetros adentro no sabemos qué pasa. Entonces, hablar de una fractura abierta o cerrada a 3.000, 4.000 metros de profundidad, es muy difícil conceptualmente pensar que esa fractura esté abierta realmente. Entonces genera, el hecho que la fractura sea abierta o cerrada, genera para la ingeniería hidráulica, para la hidráulica del pozo, como una fantasía de pensar que las fracturas son conductivas y que el fluido puede llegar más fácil porque hay fracturas abiertas. Pero en realidad es difícil que la fractura esté abierta a esa profundidad, va a depender del estrés in situ, que lo vamos a ver mañana. ¿En qué se diferencia una herramienta compacta de una herramienta estándar? A, tamaño, diámetro de la herramienta. B, ahí están contestando, tamaño, diámetro del pozo. C, direccional del pozo. D, perfilaje asistido. Bueno, acá se han llegado y todas A, muy bien. Es el tamaño de la herramienta, aunque sea compacta, está relacionado netamente con el tamaño de la herramienta. Las estándar son más grandes, como les dije, tienen un diámetro de herramienta más grande, son más pesadas, menos manipulables, pero también tienen sus problemas, son tecnologías mucho más modernas. Y sí, yo les puse perfilaje asistido porque en general las compactas funcionan mejor, son más fáciles de trabajar con el perfilaje asistido, pero no quiere decir que el concepto de compacta o compact no tiene, su origen no tiene que ver con el perfilaje asistido, pero sí el perfilaje asistido requiere de compactas, especialmente en weather. A ver, Earthcoil, Omni, etc. Son herramientas compactas resistivas para lodo base aceite, resistivas para lodo aceite, resistivas utilizadas en pozos horizontales, imagen acústica o de pozo de lodo inverso, ninguna de las anteriores. A ver qué me dicen. ¿Están todos de acuerdo? Bien. Vamos una por una, entonces. Vamos a analizar una por una. Compactas resistivas. Para lodo base aceite estaríamos restringiendo al COI, porque el COI es el compacto. Entonces, una sí, pero no todas. Estamos hablando de todas estas herramientas. ¿Qué tipo de herramientas son? O sea que la A no sería. Una de ellas estaría incluida, pero no todas. Vamos a la C. Resistivas utilizadas en pozos horizontales. Son resistivas. Podrían ser utilizadas en pozos horizontales, pero no las define. O sea, no incluye todo. Imagen acústica o de lodo inverso. No, esa es la que definitivamente es no. Y las resistivas para lodo aceite sería la B, la que iría mejor para esta, pero es medio tramposa, es para que lo pensemos, ¿no? La que fehacientemente va sería la B porque
Earth, COI, Omni, etcétera, son herramientas resistivas para lodo inverso, lodo base aceite. En el caso A, sería incorrecto porque no todas son compactas. En el caso C, no sería correcto porque no están restringidas a pozos horizontales. El caso D, no sería correcto porque no se trata de una imagen acústica. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no tienen preguntas, podemos seguimos mañana. Como usted diga, Marta. No sé si hay preguntas. Pueden habilitar los micrófonos y hacérselas a Marta. Axel está preguntando algo sobre el buzamiento. Sobre el perfil de buzamiento, sobre el concepto de buzamiento. Si quiere, concepto de buzamiento. Bueno, el concepto de buzamiento es el concepto de inclinación. A ver si, no sé dónde. Cualquier plano inclinado visto en un block diagrama va a generar una intersección con la cara horizontal del block diagrama, una línea de intersección. Esa línea de intersección con el norte geográfico, no el norte magnético, va a formar un ángulo que se llama rumbo. A 90 grados, o sea, en dirección normal, vamos a tener la máxima inclinación de ese plano. Y ese ángulo mayor es el ángulo de buzamiento real o inclinación verdadera. En cualquier otra dirección vamos a tener valores menores, hasta llegar a 0. Si nosotros quisiéramos medir el rumbo paralelo, el buzamiento paralelo a la línea de rumbo, va a ser 0. En esta cara de atrás, que no es la cara normal al rumbo, fíjate que esquemáticamente se ha puesto 56 grados, o sea, menor ángulo. Entonces, nosotros lo que decíamos es que el rumbo y buzamiento del plano o rumbo o inclinación del plano se puede expresar como un ángulo de 0 a 360 grados desde el norte, sería 330, ¿sí? Que buza 60 grados al oeste. O bien, norte 330, este 60 grados al oeste. En este caso, necesitamos ponerle W o sur o lo que sea, una referencia, porque cuando hablamos de rumbo, tenemos dos direcciones, una hacia un lado y otra o sea, en una dirección normal al rumbo tenemos toda esta, de acá para acá y de acá para allá. Si nosotros no indicamos que ese ángulo de inclinación o buzamiento es hacia el oeste, no tendríamos forma de referirlo, porque tendríamos una incertidumbre, porque tenemos dos respuestas. Con esta notación de decir que en la dirección 240 buza 60 grados, no tenemos duda y no tenemos que estar poniendo hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. 240 es el ángulo desde el norte hasta la dirección de buzamiento. O sea, 240 grados.
y 60 es el máximo ángulo de inclinación porque es normal al rumbo. ¿Quedó claro, Axel? Bueno, entonces, para no empezar con otro tema, porque si no, lo que podemos hacer es adelantar un poco de la clase de mañana, como quieran. Yo no tengo problema, no tengo apuro. Pero me parece que... Ah, no se fueron muchos. Lo que vamos a ver mañana, ya entramos a interpretación de imágenes de pozo. Ya lo refrescamos hoy los conceptos vistos ayer, así que vamos a entrar directamente a lo que se llama el procesamiento de imágenes de pozo. Entonces, el concepto de procesamiento lo vamos a desmenuzar un poco, punto por punto, para entender muy bien, porque a veces se confunde el concepto de procesamiento de cualquier cosa con la interpretación de algo, ¿no? Y yo voy a ser muy, muy estricta en diferenciar. ¿Por qué? Porque interpretar lo hace un profesional idóneo que conozca de geología. Digo idóneo porque no necesariamente tiene que ser geólogo, en general lo hacemos los geólogos, pero no lo puede hacer cualquier persona. El procesamiento es algo que lo hace un técnico, que también lo hacemos nosotros los geólogos, pero que no se requiere la idoneidad de saber ambientes sedimentarios, de saber de geología estructural, de saber de buzamientos y demás. Por eso vamos a restringir el concepto de procesamiento de imágenes, a ver en qué consiste. Es súper importante. Si no hubiera procesadores, hoy no podríamos interpretar. Entonces, algo que voy a hacer muy también pesada para que entendamos que interpretar, lo primero que tenemos que hacer es discriminar planos geológicos de lo que no son planos geológicos y discriminar planos geológicos entre sí según distintos escenarios. Luego vamos a hacer un análisis estructural y vamos a ver con qué herramientas nos manejamos. Vamos a trabajar bastante el concepto de dominio estructural, el concepto de sistema de fracturas naturales y el análisis de estrés in situ. Y luego vamos a hacer un paneo nomás, porque el análisis estratigráfico requiere bastante tiempo, no de enseñarlo, sino que necesitamos saber de sedimentología, necesitamos saber de estratigrafía, y vamos a definir un concepto fundamental que es el de dirección de dispersión sedimentaria. No se va a hablar de paleocorrientes, sino que vamos a hablar de direcciones de dispersión sedimentaria. Y porque el objetivo fundamental es obtener un modelo 1D, es decir, alrededor del pozo, nuestro modelo 1D es de duna, por ejemplo, donde los vientos, aparentemente, en ese momento del Cretácico, soplaron fundamentalmente de este a oeste. Ese sería nuestro modelo 1D alrededor de nuestro pozo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Esto ya es lo que vimos hoy, así que ¿cuáles serían los fundamentos de las imágenes de pozo? Como lo vimos para el perfil de buzamiento, pero acá
ya con lo que conocemos de cómo generamos un perfil de buzamiento, ahora podemos completar el concepto de imagen de pozo, de la importancia que tiene la imagen de pozo, para ver cómo está distribuida la geometría de las distintas capas en el subsuelo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay superficies que son barreras de permeabilidad. Entonces necesitamos conocer la estructura, necesitamos saber cómo están dispuestas las capas para ver cómo está nuestro reservorio. Entonces, de ahí que las imágenes, yo siempre digo que la imagen es el registro, el perfil más geológico que hay. Y a mí me encanta cuando ingenieros se interesan, porque para nosotros los geólogos no nos resulta fácil la interpretación, pero tenemos un lenguaje en común. Si yo les digo estratificación entrecruzada, ustedes se imaginan qué puede ser. Si yo les digo secuencia grano creciente, ustedes se imaginan a un ingeniero que está en un equipo de trabajo, tiene que entender esto porque quizás no se dedique a interpretar, pero sí tiene que entender en un equipo de trabajo qué hace su colega y cuál es la información que recibe. Entonces, y esto ya para terminar, la importancia que tiene la escala de observación de este registro. Ustedes saben que nosotros tenemos un extremo, que es la sísmica 1D, 2D, 3D, y hasta hoy hay 4D, pero bueno, sabemos que tiene una resolución limitada. Yo no puedo ver una estratificación entrecruzada. Yo no puedo ver los clastos de un conglomerado, si están imbricados o no. Pero sí puedo ver clinoformas, puedo ver lóbulos deltaicos, puedo ver canales. Fíjense, acá hay una sísmica donde se le superpuso la interpretación estructural de dos pozos. ¿Sí? ¿Cómo ajusta? No tenemos detalle. O sea, tenemos una resolución que va de 10 metros a 10 kilómetros. Podemos ver grandes fallas, pero la resolución es limitada. ¿Sí? Vamos al otro extremo, la corona. La corona tiene cobertura limitada y podemos ver cosas extremadamente detalladas. Podemos hacer cortes delgados, podemos hacerle rayos X, podemos hacerle microscopía electrónica. Sacamos la porosidad, la permeabilidad, la estructura, podemos ver un montón de cosas. Ahora, vemos desde milímetros hasta 1 centímetro, 10 centímetros y no más. Podemos ver bioturbaciones, la acción de diagénesis, la formación de suelos, ripples son superficies ondulosas, deformación en sedimentos blandos, estratificación entrecruzada, la vemos en una corona. ¿Qué nos falta? Nos falta todo este rango de escala. ¿Y cuál es el eslabón perdido? Yo le digo eslabón perdido. Es la imagen. La imagen nos permite hacer el link de escalas entre el detalle de la corona y lo grande que podemos ver de la sísmica. Acá en una imagen podemos ver canales, después vemos si los podemos ver. Acá podemos ver aumento de fracturas, a ver si coincide con la zona de falla. Acá podemos ver puntos blancos, ¿y qué serán? Bioturbación, será clastos, bueno, lo vemos en la corona. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este registro? ¿Por qué digo que es el más geológico? Porque podemos hacer geología. En ningún otro registro
de los que ayer mostró Jorge, podemos hacer un montón de otras cosas, pero geología solamente podemos hacer con las imágenes de pozo. Entonces, de ahí, bueno, yo soy una fanática de este tipo de registros, de ahí la importancia, porque para fracturas, para calidad de roca, yo arriba de este track le puedo poner una curva de porosidad y ver en qué roca es más porosa que en otra, en qué intervalo es más poroso, y cómo es la textura de esa roca porosa, porque a lo mejor le veo puntitos. ¿Mm? Entonces, la imagen lo que nos permite es ver la espacialidad, ver la relación espacial que tiene las capas, las fracturas, respecto de su intersección con la pared del pozo, o sea, su posición espacial respecto al norte, si está inclinado, si no está inclinado, si forma patrón, si no forma patrón. Y a su vez nos permite ver lo que se llama textura, que es cuál es la repetición de un rasgo tantas veces que sea característico de una facies. ¿Mm? Hablamos de facies de imagen. ¿Por qué? Porque el concepto de facies es un conjunto rocoso que se deposita, se genera o se forma bajo determinadas condiciones, ya sean sedimentarias, ya sean metamórficas, ya sean petrológicas. Acá pasa lo mismo, yo un intervalo que le veo las mismas facies de imagen, la misma textura de imagen la puedo asociar a unas facies de imagen. Y con esto ya les dejo abierta la cabeza para lo que vamos a hacer mañana. Mañana esto lo vamos a repetir rápidamente, así tenemos más tiempo para ver los ejercicios y poder transmitirles y contagiarles mi entusiasmo para que le puedan sacar el mayor provecho, porque así con esta base les va a servir para lo que se va a hacer el año que viene con los otros módulos de la escuela, ¿sí? Así que los invito a mañana. Cualquier duda, que lo piensen cuando quieran, se pongan a resolver el cuestionario, mañana lo hablamos. ¿Ya estaría Marta hoy? Sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho por la presentación. Damos por finalizada, no sé si queda alguna consulta. Si no, damos por finalizada la jornada de hoy. Vamos a continuar mañana a la misma hora con el mismo link. Y bueno, recuerden realizar